Listo. Como ya saben, su primera PC es este sábado, todo relacionado a fundamentos de contabilidad, ¿de acuerdo? Y todos ustedes deben de tener los resúmenes que yo les he enviado, es decir, tienes que tener resumen de estados financieros, el resumen de asientos contables. Recuerda que el tema estados financieros es sumamente importante. También tienes que repasar muy bien asientos contables, ajustes, sumamente básico para este examen, el tema de ajustes, asientos de ajustes de provisión de cobranza dudosa, también importante, está en tu resumen. Y bueno, también tienes que saber ratios financieros y el tema de costos, ¿ok? Ahora, tienes que saber, como ya les vengo diciendo desde la semana pasada, tienes que saber teoría. Si no sabes teoría, te vas a perder en los exámenes. Hoy voy a hacer otro examen pasado del año 2022-2. El día domingo comenzamos con la calificada que fue ayer y ayer vi con ustedes la PC número 1 2023-0. Ya tienes más que todo una idea de cómo son las preguntas de la primera PC1. Ahora voy a hacer otra PC que también fue presencial, la 2023-0 fue presencial y también voy a hacer la 2022-2 hoy día, que también fue presencial, ¿de acuerdo? Ya sabes que el nivel de los exámenes presenciales no son tan complicados, pero tienes que saber la teoría. Vamos a hacer esta primera calificada. Ahora, acá voy a hacer una pequeña aclaración. En esta 2022-2 tuve que hacer ciertas modificaciones, al menos en la segunda parte, porque en la segunda parte fue para marcar y no te daban como la pregunta en sí. Entonces yo con las respuestas tuve que modificar algunas preguntas, o sea, esta parte 2 no vino tal cual en el examen, pero es muy parecida. De acuerdo, que fueron preguntas para marcar. Lo tengo que aclarar porque la parte 2 los profesores no dieron como que la pregunta, solo pude ver las respuestas. Entonces me tuve que inventar ciertas preguntas que más o menos iban con las alternativas. ¿De acuerdo? Y la tercera pregunta, si es tal cual como el examen. ¿De acuerdo? Entonces fueron tres partes y me pareció que fue un examen, si habías estudiado, era un examen tranqui, solo que un poquito largo como siempre. Y recuerda que todo lo que hacemos nosotros, tú lo debes de hacer de nuevo solo o sola, pero mucho cuidado con eso, pero a mano, por favor. Todo a mano. Ustedes nada lo van a hacer a computadora. Todo ustedes lo repasan a mano. Si tienen que llenar un balance constructivo, lo imprimen ese balance constructivo de la página de Excel y comienzan a hacerlo a mano. Todo a mano. Ok, comienzo por la primera parte. Primera parte valía 2 puntos, así que voy a colocar parte 1 en mi Excel. Uy, ahí está. Parte 1. Vamos a colocar en el Excel parte 1. A ver, ¿qué dice la parte 1? La parte 1 dice lo siguiente. Un caso es bien fácil. El 1 de enero del 2022 se compró una maquinaria por 36.000 soles con un valor de rescate de 6.000 soles y con una tasa del 10%. Se sabe que esta maquinaria se vendió el 1 de noviembre del 2022 al contado por 12.000 soles. Ok, tú estás vendiendo una máquina. ¿Dónde puedo encontrar esto, Gina, que no me acuerdo? En tu resumen de ajustes de venta de activo fijo. Entonces, esta transacción es una venta de activo fijo y lo que te piden son 4 cosas puntuales. Primero tenías que mencionar si hubo en esta venta de maquinaria una ganancia o pérdida. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era cuánto fue el valor de la ganancia o pérdida que te salió. La tercera pregunta es que tenías que hacer el asiento de ajuste por esta venta de activo fijo. Y la cuarta pregunta fue calcular el valor neto en libros de esa maquinaria al 1 de noviembre del 2022. Entonces comienzo. Lo primero que voy a hacer es mi asiento. Con mi asiento de venta de activo fijo, yo ya tengo esta respuesta. Entonces voy a colocar asiento
de venta de la maquinaria al 1 de noviembre del 2022 que yo lo vendí. Para eso tienes que hacer tu venta. Solamente te estaban pidiendo en la primera parte la venta de una maquinaria. Entonces yo voy a comenzar primero haciendo el asiento de ajuste. Voy a hacer mi asiento de ajuste el 1 de noviembre del 2022. Hago mi asiento por acá. Número 1 y colocas debe y haber. Y para eso tienes que saber teoría. O sea, no hay otra forma para poder desarrollar esta primera pregunta. Cuando tú vendes un activo fijo y está en tu resumen de ajustes, cuando tú vendes un activo fijo, lo primero que tienes que hacer es el asiento de venta de activo fijo. Dime, Samar, te escucho. Sí, profesora, el resumen no lo tengo. Porque ¿Cómo? recién te incluiste, te lo voy a pasar terminando la clase. ¿Sí? Ay, ok, gracias. No te preocupes. Si alguien no tiene algún resumen, me avisa. No hay ningún problema. Yo les envío terminando la clase para que ustedes lo repasen. Ok, entonces, comienzo. Cuando tú vendes un activo fijo, primero se deprecia y luego se vende. En esta pregunta solo te piden el asiento de venta de activo fijo, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer solo es el asiento de venta de activo fijo. ¿Cómo es el asiento de venta de activo fijo? Ya cuando tienes el resumen o los que ya lo tienen, revísenlo. Una venta de activo fijo se hace de esta manera. Primero te preguntas, ¿lo vendí al contado o al crédito? Busca y vuelve a leer el ejercicio. Dice que tú lo vendiste al contado por 12.000, o sea, sube tu efectivo por 12.000 soles. Listo. Primer punto. Segundo punto, una vez que tú ya sabes a cuánto lo vendiste, que fue 12.000 soles, ahora tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de esa maquinaria que estás vendiendo. Entonces, elimina toda la depreciación acumulada de esa maquinaria. Elimina todo. ¿Cómo se elimina? Vamos a hacer acá nuestro borrador. Voy a colocar aquí. Eliminando la depreciación acumulada de la maquinaria que estoy vendiendo. Cuando tú quieres eliminar una depreciación acumulada de la maquinaria que estás vendiendo, lo primero que tienes que hacer es tener la depreciación anual y la depreciación mensual. Eso es lo primero. Depreciación anual, para eso también tienes que saber la fórmula. ¿Cómo se deprecia? Se deprecia de esta manera. ¿Cuál es la fórmula? Es el costo de la maquinaria, que es 36.000 soles, menos el valor de rescate, que por dato es 6.000 soles, y todo eso por la tasa, que es el 10%. Ya tienes la depreciación anual y luego sacas el mensual. ¿Listo? Ya tienes el anual y el mensual. Una vez que ya tienes la depreciación anual y mensual, ahora te preguntas, ¿cuánto es esa depreciación acumulada que tengo que eliminar? Para eso tienes que tomar. Para saber cuánta depreciación acumulada tienes que eliminar de esta maquinaria que estás vendiendo, tienes que colocar fecha de compra hasta la fecha de venta. Y ahí me vas a decir cuántos meses de depreciación acumulada vas a tener que eliminar. ¿Cuándo compraste la maquinaria? Vuelve a leer el ejercicio. ¿Cuándo lo compraste? 1 de enero del 2022. ¿Y cuándo lo vendiste? 1 de noviembre del 2022. Entonces, ¿cuántos meses de depreciación acumulada vas a tener que eliminar? Cuenta. Todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Noviembre no se cuenta porque es 1 de noviembre. Entonces, noviembre no se cuenta. Solo voy a contar hasta octubre, o sea, 10 meses. Voy a eliminar 10 meses. Como vas a eliminar 10 meses, entonces en tu asiento de venta de activo fijo, la depreciación acumulada lo eliminas por 10 meses. 10 por el mensual. Listo, y así te va quedando. Ya tienes a cuánto lo vendiste y ya sabes cuánto es tu depreciación acumulada a eliminar.
dejas un espacio porque no sabes si tienes pérdida o ganancia, dejas el espacio respectivo y en el haber eliminas la maquinaria que estás vendiendo. ¿Cuánto te costó la maquinaria que estás vendiendo? 36.000 soles. Y ahora sí, al ojo, ¿hay ganancia o pérdida? Al ojo hay pérdida porque está en el debe. Sacas la diferencia, haber menos debe, sacas la diferencia. Ahí está. Y como te sale en el debe, eso es una pérdida. Y colocas pérdida por venta de la maquinaria. Gina, y si esta diferencia me hubiese salido en el haber, si esta diferencia te hubiese salido en el haber, hubiese un ingreso, ¿no? Te hubiese salido un ingreso. ¿Sí? Y así te quedaría el asiento de venta de ese activo fijo. Todos los exámenes son a mano. ¿Sí? Listo. Y eso es lo que tú tendrías que haber hecho en tu hoja de examen. Ahora, para responder a las preguntas, entonces, puedes responder la A, si hubo ganancia o pérdida. Pérdida. La A tenías que escribir pérdida, porque a ti te salió pérdida. La B, ¿cuánto fue el valor de la ganancia o pérdida? La B sería, ¿cuánto fue el valor? Como me salió una pérdida, fue 21.500 soles. Listo. La C, realizar el asiento de ajuste. Ya lo hemos hecho. Este es el asiento de ajuste. Ahí está la C. Y la D te piden calcular el valor neto en libros de la maquinaria al 1 de noviembre del 2022. Para hallar el valor neto en libros de la maquinaria, para hallar el BNL, así se le llama el valor neto en libros, al 1 de noviembre del 2022 hay una fórmula. Y la fórmula es la siguiente, es compra de la maquinaria, o sea, mejor dicho, el costo de la maquinaria, menos toda la depreciación acumulada al 1 de noviembre del 2022. Si tú sacas esta fórmula, te sale el costo de la maquinaria es 36.000 soles menos toda su depreciación acumulada el 1 de noviembre que justamente tú ya lo hallaste en tu asiento. ¿Cuánto era la depreciación acumulada el 1 de noviembre? 2.500. Restas y a eso se le llama el valor neto en libros. Y eso era toda la primera parte, era todo lo que tenías que hacer para llevarte los 2 puntos que valía esa pregunta. Tenías que saber cómo era el asiento de una venta de activo fijo, nada más. Y así se terminaba la primera parte y respondías a todo lo que te pedía. Preguntas hasta aquí por la 1. Ahora, si tú te has perdido en teoría, yo no puedo hacer mucho en esa parte. Tu chamba va a ser que hoy te debes de repasar la teoría. Yo siempre les digo, no hay ejercicio que te vaya a salir si tú no recuerdas la teoría. Siempre es importante, antes de comenzar con veces pasadas, es revisar la teoría para que sepas por qué el asiento es así. Este asiento, por ejemplo, lo hago de esta forma porque así te dice la teoría. Ese es el asiento de una venta de activo fijo que está en tu resumen. Entonces, yo te sugiero que hoy, si no sabes mucho la teoría, si recién te vas a familiarizar, recién vas a comenzar a repasar, yo te recomiendo que revises primero teoría y luego comiences a hacer exámenes pasados. Listo, terminé la parte número 1. Ahora voy a la parte número 2, que justamente era para marcar. De acuerdo, era una parte para marcar que valía 5 puntos, de acuerdo, pero era netamente del tema de ratios. Yo ya les he dicho que tienen que repasar ratios financieros. Ha venido en estas últimas 2 PCs. Vamos a la parte 2 de ratios. Ustedes también tienen su resumen de ratios, tienes ahí todas las fórmulas, cómo se interpretan, etc. Tienes que ponerte ya a estudiar. Entonces, vamos a comenzar con la parte 2. Les he colocado 3 preguntas y fueron para marcar, ¿de acuerdo? Tal cual, así, para marcar. Entonces, voy a comenzar, voy a hacer otra pestañita en mi Excel y voy a colocar parte 2. Listo.
En la parte 2 vale 5 puntos, fueron 3 preguntas para marcar, pero fueron relacionados al tema de ratios financieros. Dice, vamos al 2.1, voy a poner aquí. Pregunta 2.1, para que cuando estudies te ubiques. Tema ratios financieros. Dice, si el directorio de una empresa toma la decisión de repartir dividendos en acciones por 50.000 soles, marque la afirmación correcta. A, cambiaría el ratio ROE. B, variarían los 3 ratios de liquidez. C, cambiaría el ratio ROA. D, ninguna de las anteriores. Ok. Entonces comienzo. Primero, si el directorio de una empresa toma la decisión de repartir dividendos en acciones por 50.000, lo primero que tienes que saber es cómo es el asiento cuando repartes dividendos en acciones. Por ahí empezaba la pregunta. Dividendos en acciones es capitalización de utilidades. Ustedes tienen un resumen de asientos de cierre para que cuando lo tengas revises. Tienes un resumen de asientos de cierre donde ahí yo te coloco cómo es el asiento de una capitalización. Entonces, en este caso, el directorio está capitalizando 50.000 soles. ¿Cómo yo sé que está capitalizando? Porque el problema me dice repartir dividendos en acciones. Repartir dividendos en acciones es sinónimo de capitalización. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un asiento. Voy a hacer mi asiento de cómo se capitaliza. Cuando tú quieres capitalizar, el asiento es así. En el debe, baja resultados acumulados, así es el asiento. En el debe, baja resultados acumulados y en el haber se coloca capital social. Listo. Y este es el asiento de un reparto de dividendos en acciones. Eso es lo primero que tenías que haber hecho. Saber el asiento. Cómo afecta en un asiento, para que sepas qué cuentas afectan. Afecta resultado acumulado y afecta capital social. Una vez que ya tienes el asiento, entonces puedes responder a la pregunta. Dice, marca la afirmación correcta. Con estos movimientos que tú ves en tus asientos contables, ¿cambiaría el ratio ROE? Vamos a ver si cambiaría el ratio ROE. Para eso tienes que saber la fórmula del ratio ROE. Si tú tienes tu resumen a la mano, si no lo tienes, luego te lo voy a enviar, pero si lo tienes a la mano, ve a tu resumen de ratios financieros. Si lo tienes impreso, te recomiendo que lo imprimas. Si tienes impreso el resumen de ratios financieros, yo estoy buscando porque yo no me acuerdo todas las fórmulas, obviamente. Estoy buscando desde mi celular, aquí ya lo encontré. Te vas a dar cuenta que la fórmula del ROE, ¿cómo es? Vamos a ver cómo es la fórmula del ROE. La fórmula del ROE es la siguiente, y acá lo tengo. El ROE es de esta manera. ROE va a ser igual a. Dice, cambiaría el ratio ROE, primero necesitas saber la fórmula. El ROE es igual a, el ROE que se usa mucho es utilidad neta entre capital social. Esa es la fórmula. Entonces, con estos movimientos que tú tienes de un reparto de dividendos, con estos movimientos, ¿afectaría al ratio ROE? ¿Cambiaría el ratio ROE? Claro que sí. Afectaría el ratio ROE porque en el ratio ROE hay una cuenta llamada capital social. Y obviamente, cuando yo reparto dividendos en acciones, como puedes ver en tus asientos contables, se modifica capital social. El capital social aumenta. Entonces, afectaría al ratio ROE. La respuesta de la primera parte era la A. Porque sí está afectando. Ahora, voy a descartar el resto. Dime, Samar, te escucho. Sí, profesora, ¿podría volver a repetir por qué era la A? No entendí Porque bien. mira tu asiento, un dividendos en acciones, ¿qué afecta? ¿Qué cuenta está afectando, Samar? Capital social, ¿cierto? Entonces, el ROE, la fórmula es esta de acá y también tiene capital social. Entonces, el reparto de dividendos en acciones hace que el ROE se modifique, pues, porque el capital social se va a modificar en 50.000.
Y si el capital social se va a modificar en 50.000, tu ROE también se va a modificar. Ah, claro, gracias. Ok. Ahora, ¿por qué no es la B? ¿Por qué no puede variar, Gina, los ratios de liquidez? Porque para eso tienes que saber que los ratios de liquidez en el numerador están los activos y en el denominador los pasivos. Y acá ninguna de estas dos cuentas pertenece ni al activo ni al pasivo. Entonces no puede variar los ratios de liquidez. Entonces la B no puede ser. Y ahora, ¿por qué no es la C? Porque el ROA, su fórmula del ROA es así. La fórmula del ROA es utilidad neta entre activos, total de activos. Yo te pregunto, ¿el reparto de dividendos en acciones afecta al total de activos o a la utilidad neta? No. Entonces tampoco varía el ROA. Por ende, la respuesta solamente era que varía el ROE. Tenías que saber las fórmulas. Entonces la respuesta, Gina, a la 2.1 era la A. Y fin de esta primera pregunta. Esto valía un punto, me parece. Ya está. Respuesta, la A. Ahora pasamos a la 2. 2.2. También tema ratios. ¿Qué dice la 2.2? Dice, marque la afirmación correcta. Te dan información de dos empresas, de Alicorp y Pacific. ¿De acuerdo? Te dan toda esta información. Y te dicen, siempre si son para marcar las preguntas como esta de acá, tienes que leer primero las alternativas. Dice, Alicorp cobra sus cuentas por cobrar a comerciales cada 60 días y paga su cuenta por pagar a comerciales cada 76 días. No lo sé. B, Pacific tiene mejor gestión de pagos. C, Pacific cobra sus cuentas por cobrar a comerciales cada 101 días y paga sus cuentas por pagar a comerciales cada 46 días. No lo sé. Y luego la última opción, A y C, son correctas. Ok, para eso tienes que aplicar los ratios de gestión. Si tú vas a tu resumen de ratios financieros, tienes que aplicar los ratios de gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Voy a comenzar primero con la rotación de cuentas por cobrar y de ahí voy a ir por pagar. Voy a colocar en mi hoja Alicorp y Pacific. Ya está. Voy a colocar las dos empresas. Y voy a hallar primero la rotación de cuentas por cobrar. Para hallar la rotación, voy a poner así. Voy a hallar la rotación de cuentas por cobrar, pero primero voy a hallar por el número de veces. Siempre primero se halla por el número de veces. Entonces, para yo hallar la rotación de cuentas por cobrar de estas dos empresas por el número de veces, la fórmula es así. Ventas al crédito, esa es la fórmula, ventas al crédito entre el promedio de cuentas por cobrar a comerciales. Esa es la fórmula. Voy a colocar las ventas al crédito. ¿A cuánto ascienden las ventas al crédito? Las ventas al crédito de Alicorp es 900.000 soles y de Pacific 500.000. Listo. Y ahora hay que hallar el promedio de las cuentas por cobrar de estas dos empresas. ¿Cómo hallas el promedio de las cuentas por cobrar de esta manera? Para hallar el promedio de las cuentas por cobrar tienes que sumar el saldo inicial de las cuentas por cobrar. Voy a comenzar con Alicorp. El saldo inicial de las cuentas por cobrar es 200.000 soles más el saldo final de las cuentas por cobrar que es 100.000. Y todo eso lo divides entre dos. O sea, sería saldo inicial de cuentas por cobrar más saldo final de cuentas por cobrar entre dos. Y ya tienes el promedio de las cuentas por cobrar de Alicorp. Y lo mismo con Pacific. Saldo inicial de Pacific de cuentas por cobrar es 100.000 más el saldo final de cuentas por cobrar 180.000 y todo eso entre dos.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dime, Samar, te escucho. Sí, en el examen nos van a dar la fórmula de los ratios o como... Necesariamente, te los tienes que aprender. Te pueden dar anexos como también no te lo pueden dar. Ah, ok. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Una vez que ya tienes ahí las formulitas, ya están, ahora tienes que hallar la rotación. Y ese es el ratio de gestión de las cuentas por cobrar, que sería ventas al crédito entre el promedio. Listo. Lo mismo con el otro, ventas al crédito entre el promedio. Entonces, siempre redondéalo. Ya está, te salió esto. Ahora la pregunta es la siguiente. Aquí tú sabes las cuentas por cobrar cuántas veces rota. Alicop rota 6 veces al año y Pacific 4 veces al año. Sin embargo, tus alternativas no te dicen cuántas veces rotan, sino te hablan de días. Entonces, una vez que tú tienes por el número de veces que no te sirve mucho porque tus alternativas están en días, una vez que tú ya tienes el número de veces, ahora conviértelo en días. ¿Cómo convierto la rotación de cuentas por cobrar en días? Lo voy a convertir aquí abajo. Para sacarlo a días hay que dividir. Para sacarlo a días hay que dividirlo así. 360 días entre la rotación por el número de veces. Es los días entre el número de veces te da que este rota cada 60 días. Y lo mismo con Pacific. 360 días entre el número de veces. Y este rota 101 días. Y ahí está por el número de días que rota. Alicop cobra cada 60 días y Pacific cada 101 días. ¿Alguien se perdió? Y ahí tienes el primer cálculo por la rotación de cuentas por cobrar. Y como no solamente te preguntan cuántas veces cobran, sino también cuántas veces pagan, entonces tienes que hallar la rotación de cuentas por pagar también. Vamos a hacer casi lo mismo, solamente que ahora por pagar. Primero voy a hallar la rotación de cuentas por pagar por el número de veces y luego por el número de días. Listo. Primero voy a calcular por el número de veces. Para calcular las cuentas por pagar por el número de veces hay que dividir las compras al crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Las compras al crédito para Alicop es 500,000 y para Pacific 315,000. Ya está. Acá me faltó un número, ahora lo veo, me faltó acá un número. El promedio de cuentas por pagar sería, para Alicop sería 60,000 entre 150,000 sería 60,000 el inventario inicial más el inventario final entre 2. Ya está. Y para Pacific vamos a ver y vamos a decir que esto sea 0, ¿de acuerdo? Imagínense que no hay inventario inicial, entonces sería 0, no hay, más 80,000, que es el inventario final entre 2. Listo. Y ahora sí, divide. Compras al crédito entre el promedio, eso te rota 4 veces, 4.76 veces al año. Y Pacific sería 315,000 entre 40,000, 8 veces. Y lo voy a redondear. Pero como yo no quiero por el número de veces, sino mis alternativas está por el número de días, hay que convertirlo a días. Sería 360 días entre el número de veces. Este rota si lo redondeas cada 76 días. Y Pacific sería 360 entre 8 veces, cada 46 días. Ya está. Y ahora sí a responder la pregunta porque ya lo tengo. Ya tengo la solución.
Ahora vamos a ver si la A es la respuesta. Alicorp, o sea, Alicorp, la primera, cobra sus cuentas por cobrar a comerciales cada 60 días, sí, cobra cada 60 días, hasta ahí vamos bien. Y paga sus cuentas por pagar a comerciales cada 76 días, sí, también. Cobra cada 60, paga cada 76. La A es la respuesta, pero como hay A y C, voy a ir primero a la B y luego a la C. La B dice, Pacific tiene mejor gestión de pagos. Pacific tiene mejor gestión de pagos. Vamos a ver. Pacific paga cada 46 días y Alicorp cada 76. ¿Quién tiene mejor gestión de pagos? Alicorp, no Pacific. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene mejor gestión de pagos es la que se demora más en pagar. ¿Por qué? Porque si tú te demoras más en pagar, tienes más plata para ti. Entonces, en teoría, la que debe de tener mejor gestión de pagos es la que pague más tarde, es la que se demora más. ¿Quién se demora más en pagar? Alicorp. Alicorp paga cada 76 días, en cambio Pacific paga cada 46 días. ¿Quién se demora más en pagar? Alicorp. Entonces, Alicorp tiene la mejor gestión de pagos. La B no puede ser. Ahora pasa la C. Dice, Pacific cobra sus cuentas por cobrar a comerciales cada 101 días, sí, cada 101 días cobra Pacific, y paga sus cuentas por pagar a comerciales cada 46 días, sí. Respuesta A y C son correctas. O sea, la respuesta a esta pregunta era la D. Y así terminabas esta preguntilla. Pregunta de ratios financieros. ¿Preguntas por la 2? Muy bien, hay que saber fórmulas. Lo más probable es que te den un anexo. Puede que te den un anexo, porque no creo que memorices todo. Pero lo que sí tienes que memorizar, porque es fácil, te dan un anexo de fórmulas, lo que sí tienes que memorizar es la interpretación. Cómo se interpreta cada ratio. Eso sí no lo vas a tener en tu anexo. Pero las fórmulas como tal sí lo tienes, me parece. Sí, lo más probable es que sí. Pero la interpretación no. Así que tienes que aprender a interpretar cada ratio. Todo está en tu resumen. Pasemos al 2.3. Otra pregunta de ratio para pasar a la última parte, que es la más larga. Pregunta 2.3. Ratios financieros también. A ver, también te dan de la empresa, solo de la empresa Pacific, ¿de acuerdo? Y te dan del año 2020 los datos, te dan ventas, que son ventas brutas, te dan devoluciones y rebajas sobre venta, te dan el costo de venta y te dan el ROE y el ROA ya hechos. Y te dan, obviamente, lo del año 2020 y lo del año 2021. Y te dicen, el ratio de margen bruto tuvo un crecimiento del 17% en el año 2021 con respecto al año anterior, no lo sé, tendría que averiguarlo. B, en el año 2021, por cada sol que invirtieron los accionistas, recibieron 0.43 centavos, no lo sé, voy a averiguarlo más adelante. C, en el año 2020, por cada sol que se invirtió en activos, estos rindieron 0.38 de utilidad, no lo sé. D, ninguna respuesta es correcta. Entonces, para saber si cada una de estas respuestas son las correctas o no, lo primero que tengo que hacer, de acuerdo, sería averiguar cada una de ellas. Vamos por la primera. Dice, el ratio del margen bruto tuvo un crecimiento del 17% en el año 2021 con respecto al año anterior. Voy a averiguar el margen bruto. Voy a poner así, ratio del margen bruto. Y obviamente vas a tener que poner, vamos a tener que calcular del año 2020 y del año 2021.
Para calcular el ratio del margen bruto, ¿de acuerdo? Si tú quieres calcular el ratio del margen bruto, primero, ante todo, tienes que saber la fórmula. ¿De acuerdo? La fórmula del ratio del margen bruto es utilidad bruta entre ventas netas. Esa es la fórmula. Tienes que dividir utilidad bruta entre ventas netas. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hallo la utilidad bruta? Y para que tú sepas cómo hallar la utilidad bruta, tienes que saber, obviamente, el estado de resultados. ¿Cómo se halla en un estado de resultados la utilidad bruta? La utilidad bruta se halla de esta manera. Si tú recuerdas, por eso yo siempre les decía, tienes que saber estados financieros. Si tú recuerdas cómo hacer un estado de resultados, vas a poder calcular la utilidad bruta. La utilidad bruta se calcula de esta manera, es ventas brutas, vamos primero por el año 2020, es ventas brutas, que es 100.000, y a eso le tienes que restar las devoluciones y rebajas sobre venta, que es 5.000. Esa diferencia que te sale 95.000 se llama ventas netas. A esas ventas netas le restas, a esa venta neta que te salía 95.000, le restas el costo de venta, que es 20.000, y eso te da la utilidad bruta. O sea, tu utilidad bruta es de 75.000 soles. Fórmula. ¿Y cómo sabes esa fórmula? ¿Cómo sé esa fórmula? Estado de resultados. Tienes que saber el estado de resultados. Y ahora vamos a hallar la misma utilidad bruta, pero para el otro año. Sería 100.000, que son las ventas brutas, menos las devoluciones y rebajas sobre venta, que es 8.000, menos el costo de venta. Listo, y ahí tienes la utilidad bruta. Y luego tenemos que hallar las ventas netas. ¿Cómo se hallan las ventas netas? Restando las ventas brutas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Eso te da las ventas netas en el año 2020 y luego hallas por el año 2021. 100.000 menos 8.000. Listo. Y ahora sí que tienes estos dos datos que los saqué de la tablita, ahora divide y ya tienes el margen bruto de cada uno. Si quieres, redondéalo a 2 decimales y también lo puedes convertir en porcentaje. Uno es 79% y el otro es 67%. Si quieres siempre que te salga codecimales, siempre redondéalo a 2, a 3 o a 4 decimales dependiendo del problema. Yo lo voy a redondear a 2 decimales. Ahí está. Y ahora, no me están preguntando cuánto sale el margen bruto. Me están preguntando si hubo un crecimiento o no. Y para hallar si hubo un crecimiento o no, tienes que aplicar la pequeña fórmula que se llama análisis horizontal. Así se llama. Y eso te va a decir si creció o no. Vamos a ver si creció o no. Tienes que aplicar esta fórmula de acá. Es año 2, o sea, el año más grande, que sería 67%, menos año 1 entre año 1. La fórmula es año 2021, el margen bruto del año 2021, menos el margen bruto del año anterior, que es el año 2020, entre el año 2020. Esa es la fórmula. ¿Cuánto te salió? ¿Creció en 17%? No, creció en 15%. Y ni creció, por último, disminuyó en 15%. Entonces la A no puede ser. Dime, Samar, te escucho. Esa fórmula de análisis horizontal, ¿para qué me sirve? ¿Para Para hallar qué? saber si una cuenta crece o no crece respecto al año anterior. Siempre que tienes 2 años y estás hallando una misma cuenta y quieres saber si crece o no, eso te sirve el análisis horizontal. Si te sale negativo como nuestro ejercicio, ¿qué quiere decir? Que este margen bruto disminuyó con respecto al año 2021 en 15%. Ah, ya, y eso también está en el resumen, sí, ¿no? No, esto no lo puse en el resumen, esto es una fórmula nada más. Lo que está en el resumen son las fórmulas de cómo sacar los ratios y todo, pero esta fórmula Ah, exacta de análisis horizontal, no.
Ya, gracias. Ok. Entonces, solamente esta formulita que acabo de hacer solo te sirve para saber si una cuenta aumentó o disminuyó y en cuánto. Si te sale negativo es que disminuyó. Entonces, la A, Gina, no puede ser. La A no es. Porque dice creció en 17. No creció, disminuyó. Entonces, paso a la B. La B dice, en el año 2021, me están preguntando solo por el año 2021, ok. Por cada sol que invirtieron los accionistas, recibieron 0.43 centavos. Eso es la interpretación del ROE. Te están hablando de la interpretación del ROE del año 2021. Y eso es interpretación. Esas interpretaciones del ROE, del ROA, está en tu resumen. El ROE en el año 2021, ¿cuánto te sale? 0.6. O sea, ¿cómo debió ser la interpretación? La interpretación debió ser así. Por cada sol que el accionista aportó o invirtió, recibieron 0.6 centavos, no 0.43. Porque el 0.43 es el ROA, que es otra definición. Cada vez que ustedes les dicen por cada sol que invirtió el accionista, eso es interpretación del ROE. Entonces, si me están hablando del ROE del año 2021, sería que por cada sol que el inversionista invirtió en mi empresa, recibió 0.6 centavos o 60 céntimos, pero no 0.43. Así que la B no puede ser. Pasamos a la C. Dice, en el año 2020, por cada sol que invirtieron en activos, cuando ustedes les coloquen por cada sol que invirtieron en activos, eso es la interpretación del ROA. Entonces, nos están hablando del ROA del año 2020. El ROA del año 2020 es 0.38. Entonces, sería, por cada sol que invirtió en activos, hasta ahí vamos bien, porque te hablan del ROA. ¿Estos rindieron 0.38 de utilidad? Sí. En el año 2020 el ROA me sale 0.38. Entonces su interpretación es, por cada sol que invirtieron en activos, estos rindieron 0.38 céntimos de utilidad. Sí. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La C. Tienes que saber interpretar los ratios. Entonces, respuesta de la 2.3 tenía que haber marcado la C. Y así terminabas estas 3 preguntas que fueron para marcar que fue tema ratios financieros. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Y ahora, hasta aquí, una vez que hayas resuelto la parte 1 y la parte 2, tenía 7 puntos. Ahora pasa a la parte 3 que valía 13 puntos y es la parte más larga. ¿Por qué? Vamos a ir a la parte 3. La parte 3 justamente es este estado, este balance constructivo que yo ya te lo he dado como anexo en un Excel porque ya era dato. Te daban este balance de aquí, que es un balance constructivo, te daban todas estas cuentitas de acá y te pedían. Se le pide lo siguiente, ver plantilla, ya tienes que ver tu plantilla de Excel. Completar el balance constructivo, esto es básico, ¿ah? Si tú no sabes completar un balance constructivo, mejor ni te presentes a la primera PC. Porque balance constructivo te entra en todos los exámenes. O sea, es un tema recontrafijo, igual que asientos y ajustes. O sea, son temas que sí o sí tienes que estudiar. Asientos, ajustes, balance constructivo, estados financieros son temas fijos para tu examen. Siempre entra, o al menos en estos 3 últimos ciclos ha entrado un montón. Entonces, te piden completar el balance constructivo si se sabe que la reserva legal es del 10%, y la tasa de impuesto a la renta es del 29.5%, y asimismo se sabe que se cuenta con unos dividendos por 94.205 soles y serán pagados el próximo año. Una vez que completes el balance constructivo, te piden elaborar los 3 estados financieros. Imagínate, te pedían elaborar los 3 estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de cambio en el patrimonio neto.
Y finalmente te pedían elaborar los asientos correspondientes, o sea, los asientos que tienes que sacar de un balance constructivo. Así que comenzamos. Para eso voy a agrandar tanto mi Word como mi Excel. Y vamos a trabajar en el Excel. Esta plantilla, como les digo, fue la plantilla que se les dio en el año 2022 y que solo te pedían armar este balance. Samar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, o sea, ya venía completo lo de saldos ajustados, Sí, todo venía eso. así, tal cual. Solamente te daban saldos ajustados y te daban estas 3 columnas con estas cuentas. Igualito, así venía. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, vamos a completar. Eso sí, lo saqué tal cual del examen, igualito. Entonces voy a completar. Ya te daban saldos ajustados y ya te lo daban cuadrado. Entonces, tú en un balance constructivo, si ya tienes saldos ajustados, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, si yo ya tengo saldos ajustados, el siguiente paso es clasificar en la columna donde pertenezca. Así que voy a clasificar. Cada una de estas cuentas de tus saldos ajustados lo tienes que clasificar a cada una de estas columnas donde pertenezca. Ya sabes que en el estado de resultados solamente van los ingresos y gastos. En resultado acumulado solamente va la cuenta llamada resultado acumulado. Y en el estado de situación financiera solamente van las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Entonces clasifica. La cuenta efectivo es una cuenta del estado de situación financiera y lo copias tal cual en la misma posición. Cuentas por cobrar a comerciales es una cuenta también del estado de situación financiera. Estimación de cuentas por cobranza dudosa también. Activos fijos también, estado de situación financiera. Depreciación acumulada de activos fijos también, estado de situación financiera. Tributos por pagar te lo daban vacío, así que lo dejamos vacío todavía. Cuentas por pagar a comerciales. Las cuentas por pagar a comerciales es estado de situación financiera. Remuneración por pagar también es estado de situación financiera. Préstamo por pagar también es estado de situación financiera. Dividendos por pagar todavía está vacío, más adelante lo voy a completar. Luego, capital social, también estado de situación financiera. Reserva legal lo dejamos vacío porque más adelante lo vamos a completar. Resultado acumulado, si bien resultado acumulado pertenece al estado de situación financiera, en tu balance constructivo hay una columna que dice resultados acumulados, entonces lo colocas ahí. Listo. Ventas brutas. Las ventas brutas son ingresos, por ende, si son ingresos, van en el estado de resultado. Luego, devoluciones y rebajas sobre ventas son gastos, estado de resultados. Luego, costo de venta. Los costos de venta son gastos, estado de resultados. Gastos por sueldos administrativos, estado de resultados. Gasto por depreciación, estado de resultados. ¿Qué más? Gasto por luz, agua y teléfono. Gasto por luz, agua y teléfono es estado de resultado también. Luego, gasto por sueldo de ventas. Los gastos por sueldo de ventas, de acuerdo, los gastos por sueldo de ventas es estado de resultado. Luego, gasto por publicidad. El gasto por publicidad también pertenece al estado de resultado. Luego, intereses pagados. Cuando ustedes les coloquen intereses pagados, eso es gasto por interés. Eso fue la duda de muchos en este examen. Gina, ¿qué era intereses pagados? Intereses pagados era eso, era un gasto por interés, solamente que te lo colocaban como intereses pagados. Entonces, los intereses pagados eran un gasto por interés, o sea, estado de resultados. Y por último, intereses recibidos. ¿Qué era intereses recibidos? Ingreso por interés.
Si tú recibes un interés, eso es, en otras palabras, un ingreso por interés. ¿Dónde van los ingresos por intereses? Estado de resultado. Y así clasificabas todos los saldos ajustados que ya te daban en este ejercicio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Ok, una vez que ya clasificaste los saldos ajustados, ya lo habías clasificado, ahora tenías que acordarte todo lo que viene a continuación. Primero, sumabas el estado de resultados. Como ya no te interesan los saldos ajustados, entonces voy a sumar el estado de resultados. Sumas todo el debe, todo el debe. Obviamente tú lo tienes que hacer en tu calculadora. Sumas todo el debe y sumas todo el haber. Y si tú te das cuenta, y no te asustes, si tú te das cuenta, no te cuadra, y está bien que no te cuadre. ¿Por qué? Todo el debe de un estado de resultados son gastos, o sea, tu gasto total te sale 1.225.000 soles. Y todo el haber te sale 2.512.300 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que esta empresa tiene utilidad. Gina, ¿cómo sabes que tiene utilidad? Porque tienes más ingresos que gastos. Tus ingresos son 2.500.000 y pico y tus gastos son 1.225.000 y pico. Entonces, como tienes más ingresos, que gasto, este balance constructivo es de una ganancia. ¿Y cómo se hace cuando mi balance constructivo es de una ganancia? Primero, aquí debajo, ¿qué se coloca? Utilidad antes de impuesto. Tienes que agregar esa palabra. Utilidad antes de impuesto y colocarlo en el mayor. ¿Dónde es el mayor? En los 2 millones. Ingresos menos gastos. Listo. Una vez que hayas colocado la utilidad antes de impuesto, ahí está la utilidad antes de impuesto, debajo colocas impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Eso es memoria. Lo que estoy haciendo ahorita es memoria. Luego viene el impuesto a la renta. El impuesto a la renta siempre va en el debe del estado de resultados. Lo voy a pintar de un colorcito. Ahí está, el debe. Un poquito más fuerte. Ahí está. ¿Y cómo se saca el impuesto a la renta? Es 29.5% por el UAI. Listo, o sea, es 29.5% por la utilidad antes de impuesto. Listo. Y una vez que ya tienes el impuesto a la renta, aquí debajo tienes que colocar tributo por pagar. Sin embargo, acá hay un pequeño detalle. Tienes que colocar tributo por pagar y lo tienes que colocar aquí en el haber. Aquí, en el haber. Sin embargo, si tú vuelves a leer en la fila 13, no sé si lo ves, en la fila 13 ya tienes una cuenta llamada tributo por pagar. Tú no puedes repetir las cuentas. Entonces, como ya tenemos el tributo por pagar aquí arriba, entonces este tributo por pagar lo borras y su contraparte lo pones aquí arriba. En tributo por pagar que ya lo tenías arriba. Igual y lo jalas. Y lo pintas del mismo color para que te acuerdes que ahí está su contraparte. O sea, ya no lo agregas acá abajo, ya no lo agregas. ¿Por qué? Porque aquí el profesor ya te daba la cuenta. Como ya te da la cuenta, tú lo completabas en el haber de esa cuenta que ya te daba. Dime, Samar, te escucho. ¿El impuesto a la renta siempre va en el debe, en este caso? Sí, eso es teoría, Samar. Siempre en el debe y su contraparte en el haber. Cuando revises tu teoría de balance constructivo, te vas a dar cuenta ahí lo explico al detalle, que siempre van en esas posiciones. Ok, una vez que ya registraste el impuesto a la renta y ya lo cuadraste con el tributo por pagar que está aquí arriba, viene la siguiente cuenta llamada utilidad neta, porque este balance te da utilidad. Entonces, colocas utilidad neta. ¿Y cómo se registra una utilidad neta? También es teoría. Una utilidad neta se registra así. Siempre va en el debe del estado de resultados, ahí donde estoy pintándolo de verde, y vas a restar la utilidad antes de impuesto, que ya lo habías calculado, menos el impuesto a la renta. Y eso te da la famosa utilidad neta. ¿Y dónde cuadro esa utilidad neta? Esa utilidad neta, como va en el debe, su contraparte siempre es el haber,
pero de resultados acumulados. Ahí lo coloco. ¿Listo? ¿Siempre es así? Sí, siempre. Así se calcula y siempre va en esa posición cuando tienes una utilidad. Una vez que ya hiciste eso, colocas subtotal 2. Y ahora sumas. Hay que cuadrar el estado de resultados. ¿Cómo vas a sumar? Vas a sumar de esta manera. Vas a sumar el subtotal 1 más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Y jalas. Y acá hay una pequeña aclaración. El UAI, este UAI que tú tienes, no se le suma al subtotal. Se lo deja ahí. No se le suma porque este número es un número invisible. Es solamente para que nos ayude con nuestros cálculos, pero en la suma no se jala. Entonces, ahora sí te cuadra. Y ya cuadraste el estado de resultados. Una vez que ya cuadraste el estado de resultados, ahora tu chamba es cuadrar la columna resultados acumulados. Vamos ahora a cuadrar esa columna. Para poder cuadrar resultados acumulados, siempre hay que escribir 3 cuentas, que es teoría. Y es en este orden. Tienes que colocar primero capitalización de utilidades, luego reserva legal del periodo y luego dividendos por pagar. 3 cuentas, siempre. Ahora, hay capitalización, solamente colocas la capitalización si el problema te lo da. Vuelve al ejercicio. ¿El ejercicio te da algún dato de capitalización? No. Lo único que yo tengo de dato es un dividendo, que lo voy a pagar el próximo año, pero no me dan nada de capitalización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este ejercicio no hay capitalización. Como no hay capitalización, no lo coloco, lo borro. Listo, lo borro. No hay. Luego, ¿qué viene? Reserva legal del periodo. La reserva legal del periodo, ¿dónde lo colocas? Siempre hay reserva legal del periodo. Entonces, la reserva legal del periodo siempre va en el debe de resultados acumulados. Lo colocas acá y ¿cómo se halla? Se halla de la siguiente manera. Es el 10%, siempre es el 10% de la utilidad neta. O sea, por la utilidad neta. Listo. Y si ya tienes acá la reserva legal del periodo, su contraparte está en el haber del estado de situación financiera. Pero como acá arriba ya tienes una cuenta llamada reserva legal, entonces lo colocas arriba. Y lo pintas del mismo color para que sepas que ahí está su contraparte. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Siempre es así. Siempre en el debe y luego en el haber. Profesora, Okay. ¿no puede ser en el haber y luego en el debe? Creo que había casos así, ¿no? ¿O no? No te entiendo. ¿Cuál O era tu sea, pregunta? que en el haber y la contraparte en el debe, ¿no había casos así o En la no? reserva legal jamás, porque la reserva legal solamente sale cuando hay una utilidad neta. Y siempre es el debe y el haber, nunca al revés. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Perfecto. Ahora, una vez que ya hallaste la reserva legal del periodo, ahora, antes de seguir con este balance constructivo, no te olvides que esta reserva de aquí del estado de situación financiera tiene un tope. ¿Cuál es el tope? El tope es el 20% por el total del capital social. ¿Dónde está el total del capital social? Aquí. Total del capital social. 700.000. ¿Qué quiere decir este tope? Este tope te quiere decir que este total que te salió 90.000, este total del estado de situación financiera, no puede ser mayor a 140.000 soles. No puede ser mayor. Yo te pregunto, ¿es mayor o no? No. ¿Está dentro del tope? Sí. Entonces no pasa nada. Ya más adelante en otros ejercicios vamos a ver qué pasa, obviamente, cuando supera. Pero en este caso no supera, entonces no me hago problemas. Pero nunca te olvides que cuando calcules la reserva legal, tienes que siempre ver que esté dentro del tope. No puede ser mayor. Una vez que hayas hecho eso, ahora vas a hallar los dividendos. Acá se coloca dividendos. ¿Hay dividendos o no hay dividendos? Vuelve a leer tu ejercicio. ¿Hay dividendos o no? Sí.
La letra A te dan el dato, te dice, asimismo se sabe que se cuenta con unos dividendos por 94.205 y será pagado el próximo año. O sea, tienes dividendos por 94.205. La pregunta es, ¿hay dividendos? Sí, entonces regístralo. ¿Cómo se registra un dividendo? Primero en resultado acumulado, registras el dividendo aquí y colocas 94.205. Ese es el dato. 94.205, perfecto. Y te dicen que será pagado el próximo año. Si estos dividendos que están en el debe son pagados el próximo año, lo tienes que cuadrar en el haber contra dividendos por pagar. Pero, oh casualidad, en la fila 17, el profesor ya te puso dividendos por pagar. Entonces lo vas a cuadrar aquí, en el haber del estado de situación financiera, pero aquí arriba, porque ahí ya existe la cuenta llamada dividendos por pagar. Listo, ya sí cuadrarías los dividendos. Primero en el debe y su contraparte en el haber porque no se pagan aún. Y ahora sí, ya terminaste con los resultados acumulados y ahora suma, subtotal 3. Y vas a sumar toda la columna del estado de resultados. Sumamos primero el debe. Sumas todo el debe desde el inicio hasta el final. Obviamente tú lo tienes que hacer en tu calculadora. Y el haber. Ya está. Y como no te cuadra, no te asustes porque te falta una última cuenta que se llama saldo final de resultados acumulados. Listo. Y eso se coloca siempre en el menor. ¿Dónde está el menor? En el debe. Ahí vas a colocar. Lo colocas en el menor, sacas la diferencia, mayor menos menor. Esto está en el debe y su contraparte tiene que ir en el haber. Pero como acá en la fila 20 tienes una cuenta llamada resultados acumulados, lo vas a cuadrar en el haber de acá arriba. Listo. Y fin de tu balance constructivo. Por último, colocas subtotal 4 y sumas primero resultados acumulados para que te cuadre. Ahí está. Ya te cuadró. Y por último, para ver si todo lo has hecho bien, te debe de cuadrar la columna estado de situación financiera. Sumas y chequeas si te cuadra o no. ¿Te cuadró o no te cuadró? Sí. Y ahí está tu balance constructivo listo. Eso era la primera parte. ¿Preguntas? Tienes que saber cómo se arma un balance constructivo. Un balance constructivo es bien mecánico. Y en el resumen, yo les he dado un resumen de balance constructivo. Ahí sale el paso a paso. ¿Qué tienes que jalar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Etcétera. Ahora sí, todavía no termino. ¿Qué más me piden? Una vez que hayas terminado el balance constructivo, ahora viene la B. Dice, elaborar los 3 estados. Estado de situación financiera, estado de resultados y estado de cambio en el patrimonio neto. Ok, comenzamos entonces. Para esto tienes que saber cómo se arman los estados financieros. Voy a comenzar entonces por el estado de resultado. Todo lo tienes que sacar del balance. Así que como yo no quiero ver muchas columnas, voy a ocultar un ratito el saldo ajustado y solamente me voy a quedar con estas 3 columnas. Y voy a comenzar. Primero voy a armar el estado de resultados. Entonces acá voy a colocar parte 3, balance constructivo, y acá en otra pestaña voy a colocar parte 3, pero voy a colocar aquí los estados para que se vea un poco más ordenado. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa lo tienes acá en el balance constructivo. SAC. Ok. Colocas SAC. Voy a armar primero el estado de resultados. Estado de resultados. ¿Por qué año te piden? Según el balance constructivo te pedían por el año 2021. Entonces sería del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
y finalmente expresado en soles. Listo. Y ahora sí, para eso tienes que saber toda la estructura de un estado de resultados. Primero tienes que colocar todas tus ventas brutas. Y para eso busca, te vas a tu balance, te ubicas en el estado de resultados y busca todas las ventas brutas. Ahí está. 2.500.000. Muy bien. A esas ventas brutas le tienes que restar todas las devoluciones y rebajas sobre ventas. También lo buscas en tu balance constructivo. Devoluciones y rebajas sobre ventas, 50.000. Esa diferencia te da las ventas netas. Una vez que ya tienes las ventas netas que viene, el costo de venta. Lo jalas. 1.000.000. Una vez que ya tienes el costo de venta, esa diferencia te daba la utilidad bruta. Listo. Una vez que ya tienes la utilidad bruta, tenías que poner dos tipos de partidas. Partidas operativas y dejas un espacio más o menos calculando y luego partidas financieras. Y ahí vas a colocar todos los gastos o ingresos que son operativos y que son financieros que también está en tu resumen. Así que para eso tenías que acordarte el resumen. Comienza, a ver, tengo esto. Gasto por sueldo administrativo. El gasto por sueldo administrativo de 30.000 soles es partida operativa. Así que le pones sueldos administrativos. Y lo colocas en negativo porque es un gasto, menos 30.000. Luego, ¿qué tienes? Luego de estos 30.000 tienes gasto por depreciación, 50.000 soles. Eso también es operativo. Gasto por depreciación. Y lo colocas menos 50.000. ¿Qué más tienes? A ver. Luego tienes gasto por luz, agua y teléfono, 15.000 soles. Eso también es operativo. Gasto por LAT se llama. Luz, agua y teléfono menos 15.000. ¿Qué más? Luego tienes gasto por sueldo de ventas. Los gastos por sueldo de ventas también son operativos. Gasto por sueldo de ventas. ¿Cuánto es? Menos 57.500. Listo. Luego, ¿qué viene? Luego viene gasto por publicidad. El gasto por publicidad también es operativo. Luego tienes el interés pagado. El interés pagado es un gasto por interés y eso no es operativo, eso es financiero. Entonces le vas a poner aquí gasto por interés financiero. Y el interés recibido, que es el ingreso por interés, también es financiero y lo pones en positivo porque es un ingreso. Eso es lo único que tienes. Ahí están todos tus gastos operativos y todos tus gastos financieros. Una vez que ya lo clasificaste, ahora suma las partidas operativas. Y eso se llama total de partidas operativas. Sumas y restas dependiendo del signo. Acá voy a sumar todo y me va a salir negativo. Ahí está mi total de partidas operativas en negativo. Una vez que ya tienes tu total de partidas operativas, ahora viene tu utilidad operativa. ¿A qué es igual la utilidad operativa? La utilidad operativa es utilidad bruta, ¿de acuerdo? Menos, Gina, ¿por qué menos? Porque el total de partidas operativas es negativo, menos lo negativo. Y eso te va a restar 1.287.500. Una vez que ya tienes la utilidad operativa, sumas y eso te da las partidas financieras ahora. Total de partidas financieras. Sumas y restas que te va a salir menos 200. Y una vez que tienes el total de partidas financieras, viene la utilidad antes de impuestos.
¿Cómo se halla la utilidad antes de impuesto? La utilidad antes de impuesto es utilidad operativa menos partidas financieras. Y esta utilidad antes de impuesto tiene que ser la misma que tu balance constructivo. Chequea si es el mismo. ¿Es el mismo? No. Sí, Gina, sí es el mismo. 1.287.300. Igualito. Perfecto, entonces estoy bien. Y luego viene el famoso impuesto a la renta, que es el 29.5% del UAI, y la resta de ambos es la utilidad neta. Y esta utilidad neta tiene que ser la misma utilidad neta que tu balance constructivo. Chequea, ¿es la misma o no? Sí, es la misma. 907.546.5. 907.546.5. Y así terminas el primer estado, que se llama el estado de resultados. ¿Preguntas por el estado de resultados? Ok, tengo que seguir porque me piden los dos estados más. Una vez que ya terminaste el estado de resultados, voy a hacer el estado de cambio en el patrimonio neto. Ok, hago el encabezado primero. ¿Y cómo es un estado de cambio en el patrimonio neto? Primero tienes que saber, obviamente, la estructura. Es capital social, luego viene reserva legal del periodo, reserva legal nada más, y luego viene otras reservas que en este ejercicio no hay otras reservas, así que no lo voy a colocar, y solamente luego viene resultados acumulados. Listo. Eso es la parte del encabezado. Y acá, en esta parte de acá, viene saldo inicial, aporte de capital. En este ejercicio no hay aporte de capital, entonces no lo voy a colocar, pero si hubiera, lo colocas. Luego viene capitalización. En este ejercicio tampoco hay capitalización, entonces no lo coloco. Luego viene utilidad neta. Luego viene reserva legal del periodo, eso sí se coloca. Luego viene otras reservas, pero como en este ejercicio no hay otras reservas, no lo coloco. Y luego viene dividendos, que sí hay. Y finalmente, saldo final. Listo. Y ahora, ¿cómo se completa? Cuando tú tienes un balance constructivo listo para rellenar tu estado de cambio en el patrimonio, siempre te voy a recomendar que comiences por los saldos finales. ¿De dónde vas a sacar los saldos finales? Por ejemplo, el saldo final del capital social, te vas a ir a la columna estado de situación financiera y buscas capital social, 700.000. Ese sería el saldo final. Saldo final de la reserva legal, lo mismo. Buscas reserva legal y te vas al estado de situación financiera, que es 90.000. Y luego resultado acumulado. Saldo final de resultado acumulado, 837.000. Y luego, dividendo. ¿Tienes dividendos? Sí, los dividendos siempre van en resultados acumulados, pero en negativo. Te vas a tu balance constructivo y buscas dividendo. Dividendo, 94.205. Listo. Siempre va en negativo de resultados acumulados. Luego, reserva legal del periodo sí tengo. La reserva legal del periodo es la reserva legal en la columna reserva legal del periodo, que es 90.754, y automáticamente en negativo en resultados acumulados. Luego, la utilidad neta siempre va en resultados acumulados, así que jalas utilidad neta. Ya está, positivo. Y finalmente, el saldo inicial es por cuadre. Por ejemplo, para el capital social, el saldo inicial sería el final. Para la reserva legal no hay saldo inicial, 0. No hay. Y para resultado acumulado, el saldo inicial es, te vas a tu balance constructivo, te vas a la columna resultados acumulados y es este 115.300 que lo clasificaste aquí arriba. Y así es como sale tu estado de cambio en el patrimonio neto. Y ya terminaste el segundo estado. Eso es todo. Y por último, porque no solo te piden 2, sino 3,
Por último, viene el estado de situación financiera. Tercer estado y último estado. Estado de situación financiera. Listo. Obviamente aquí en el estado de situación financiera la fecha ya no es 1 de enero, sino este 1 de enero lo borras y solamente lo dejas al 31 de diciembre del 2021. Y ahora, para este estado de situación financiera, como todos los estados anteriores, tienes que saber, obviamente, la estructura y el orden. Eso es importante en el estado de situación financiera. En tu resumen está la estructura, como todos los demás estados, y también está el orden. Es importante. Entonces, comienzo por los activos primeros. Activos. Todos los datos del estado de situación financiera lo vas a sacar justamente de la columna llamada estado de situación financiera. Entonces, como yo no quiero ver muchas columnas, voy a ocultar. Y solamente miras esta columna del estado de situación financiera. Todos los datos lo tienes que sacar de aquí. Comienza primero, activos. Dentro de los activos, voy a ponerlo así para que se vea ordenado. Dentro de los activos, ahí está. Dentro de los activos están los activos corrientes. ¿Qué va en los activos corrientes? La primera cuenta, porque necesitas un orden. La primera cuenta es el efectivo. Colocas efectivo y jalas de tu balance. Efectivo, 10.000. Luego del efectivo viene valores negociables, según la teoría, pero como en el balance constructivo no hay valores negociables, entonces luego vienen las cuentas por cobrar a comerciales. ¿Listo? Y lo registras. Cuentas por cobrar a comerciales, 850.000 soles. Luego de las cuentas por cobrar a comerciales viene la estimación por cobranza dudosa. Esto siempre es debajo de las cuentas por cobrar a comerciales y siempre en negativo. Menos 50.000. Listo. Luego chequea si tienes otras cuentas. Vamos a ver, tenemos otras cuentas que pertenezcan a los activos corrientes, no. Entonces solamente esto. Sumas y eso te da el total de activos corrientes. Sumas y restas dependiendo del ciclo. Y luego vienen los activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes se encuentran los activos fijos que te da en el balance, los activos fijos de 2 millones, y debajo viene la depreciación acumulada de los activos fijos, que siempre la depreciación acumulada, siempre en negativo. Listo, son los únicos activos no corrientes que tienes. Y colocas total de activos no corrientes. Dime, Samar, te escucho. Sí, ese orden también está en el resumen. Sí, también está en el resumen, en estados financieros. ¿Sí? Ya, gracias. Perfecto. Una vez que ya tienes los activos, ya terminaste con los activos, ahora vienen los pasivos. Vamos a poner acá pasivos. Y obviamente con otro colorcito. Listo. Y primero vienen los pasivos corrientes. Ya está. Dentro de los pasivos corrientes, ¿qué hay? Primera cuenta, tributo por pagar, siempre. Te vas a tu balance constructivo y buscas tributo por pagar, aquí está. Luego del tributo por pagar, viene la remuneración por pagar o también conocido como sueldo por pagar, que también lo tienes. Remuneración por pagar, 12.150. Y luego de la remuneración por pagar, viene las cuentas por pagar a comerciales, que también lo tienes. Cuentas por pagar a comerciales, 45.250.
Y luego de las cuentas por pagar a comerciales viene el préstamo por pagar y también los dividendos por pagar, que también lo tienes en el balance. Préstamo por pagar 150.000 y dividendos por pagar 94.000. Listo. ¿Tengo más pasivos corrientes? No. Entonces quedaría así. Totalizas y colocas total de pasivos corrientes. Y sumas. Y una vez que ya terminaste con el total de pasivos corrientes, vienen los no corrientes, que en este ejercicio no hay. Entonces de frente me paso al patrimonio. Y dentro del patrimonio hay 3 cuentas. Capital social, reserva legal en este orden y resultado acumulado. Y también sácalo de tu balance constructivo. Capital social, te vas al balance constructivo 700.000. Reserva legal 90.754. Y resultado acumulado 837.000. Suma y ahí tienes el total de patrimonio. ¿Listo? Y ahí están los 3 estados financieros. Eso era lo que tenías que haber hecho. Pero para hacer esto, obviamente tenías que haber hecho muy bien el estado de... Primero has tenido que hacer muy bien, perdón, el balance constructivo. Uy, voy a mostrar. Esto ha tenido que estar bien, porque si tú esto lo tenías mal, obviamente lo demás que son estados financieros también te iban a salir mal. Por eso es importante que tengan muy claro cómo se arma un balance constructivo. Eso es básico para este examen. Entonces, ya tengo mi balance constructivo listo, correcto. Ya tengo mis estados financieros, los 3 que me pedían, que son los más comunes: el estado de resultados, el estado de cambio, el estado de situación. Y para terminar con este examen, ¿qué más me pedían? A ver, ya hice la A, ya hice la B. Ahora, ¿qué me piden? La C, elaborar los asientos. Y acá también muchos tuvieron una pregunta que fue: Gina, ¿qué asientos? Y tienes que recordar lo siguiente: cuando tú tienes un balance constructivo, como este de aquí, tienes un balance constructivo y te piden elaborar asientos y no te especifican cuáles, básicamente los asientos que tienes que elaborar cuando no te dicen cuáles es el asiento del impuesto a la renta, el asiento de la reserva legal del periodo y el asiento de los dividendos. Esos eran los 3 asientos que tú tenías que hacer. Asiento en impuesto a la renta, porque no me dicen cuáles, entonces siempre es el asiento del impuesto a la renta, el asiento de la reserva legal del periodo y el asiento de los dividendos, de las cosas que habías agregado: impuesto a la renta, reserva legal del periodo y dividendos. Entonces comienzas. Lo voy a hacer en otra pestaña. Parte 3, asientos. Primer asiento, voy a hacer el asiento del impuesto a la renta. ¿Cómo es el asiento del impuesto a la renta? Es de esta manera. Haces tu asiento. Y el asiento es así. Es un asiento típico, es el único asiento que existe. Es impuesto a la renta en el debe contra tributo por pagar en el haber. Y jalas de tu balance constructivo. Te vas a tu balance constructivo y jalas el impuesto a la renta. 379.000. Listo. Ya tienes el primer asiento. ¿Qué otro asiento te falta? Ahora tenemos que hacer el asiento de la reserva legal del periodo. Asiento número 2. Asiento de la reserva legal del periodo, ¿cómo sería? Eso también es un asiento típico. El asiento de la reserva legal del periodo es así: resultado acumulado en el debe contra reserva legal.
y jalas de tu balance constructivo. Te vas a tu balance constructivo y buscas reserva legal, 90.754. Y por último, los dividendos. Asiento de los dividendos. ¿Cómo se hace los asientos de los dividendos? Siempre es resultado acumulado en el debe y como estos dividendos no se pagaban, entonces contra dividendos por pagar. Y jalas los dividendos de tu balance constructivo. ¿Listo? Y eso era todo y con eso terminabas este examen. Ahora, preguntas hasta aquí. Ok. Ahora, según mi perspectiva de examen, la verdad es que es la primera vez que desarrollo el examen 2022-2 con ustedes. Y según mi perspectiva, a mi parecer, fue el examen más fácil. A mi parecer. Porque, mira, este examen te evaluaban, ya más o menos tienes una idea de los temas, ¿no? En este examen me evaluaban. Vamos primero con la parte 3. Me evaluaban, balance constructivo. Y yo eso les vengo diciendo desde que hemos tenido clases. Tienes que saber balance constructivo. Si sabías balance constructivo, ya tenías acá tus 5 puntos. Solamente era armar, o sea, ni te pedían hacer asientos de ajuste, que es lo más difícil. O sea, ya te daban todo. Lo único que tenías que saber es armar. Luego, ¿qué más te evaluaban en este examen? Estados financieros. Yo también les vengo diciendo que tienen que saber estados financieros. Y los estados financieros, lo único acá complicado es que te acuerdes la estructura, porque todos los datos los sacabas del balance constructivo. O sea, difícil, no. Tenías que saber la estructura. Y luego, ¿qué te pedían? Los asientos, que son básicos. El asiento del impuesto a la renta, el asiento de la reserva legal del periodo y el asiento de dividendos. Y con eso aprobabas este examen. O sea, si te pasabas las 2 horas de exámenes haciendo solo la parte 3, pero bien, tenías 13. O sea, aprobaste. Luego, ¿qué más te evaluaban en este examen? Parte 2, ratios. La parte 2 era netamente ratios. Tenías 3 preguntas para marcar de ratios financieros, que valía 5 puntos. Y la parte 1 te preguntaban el asiento de ajuste de una venta de maquinaria. Siempre viene depreciación en este examen, siempre. O sea, tienes que saber depreciar y tienes que saber cómo se hace un asiento de venta de activo fijo. O sea, este examen, a mi parecer, es el más fácil, presencial, porque este examen fue presencial. O sea, algo así te podría venir, creería yo. O como hicimos la clase de ayer, el día domingo, para aquellas personas que no asistieron, ya está en la plataforma la clase de ayer, que fue el examen 2023-0, que también me pareció sencillo, que también fue presencial. Y te venían los mismos temas, ¿ah? Balance constructivo, te venía armar estados financieros, pero ahí sí te venía asientos de ajuste. En este examen, por ejemplo, en este, no. Entonces, ya tú tienes que estar mirando con los 2 exámenes que ya hemos hecho, tienes que estar viendo cuáles son los temas que más entran. Los temas que más entran son asientos de ajuste y balance constructivo. Esos son los 3 temas principales que sí o sí tienes que saber. Ya el resto, como ratios financieros, estados financieros, también te puede entrar, pero en pocas cantidades. Lo que es como que la base de todo es que sepas asientos, ajustes, balance constructivo. Y bueno, y estudiar todos los temas restantes, obviamente, pero no es que te va a entrar. O sea, puede que en este examen no te entre ratios, por ejemplo, y te entre, no sé, pues solo estados financieros con asientos de ajuste. O puede que sí te entre ratios. Entonces, eso es lo que yo no sé. Yo no sé qué temas te va a entrar. Lo único que sé es que tienes que estudiar todos los temas. Pero los temas que sí o sí tienes que meterle más punche son asientos, ajustes, balance constructivos y estado financiero. Son los temas que no puedes no saber en esta primera PC. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas en este examen? Ok, entonces, antes de que se vayan, todos ustedes tienen que tener todos los resúmenes. Voy a volver a repetir qué resúmenes tienes que tener. Tienes que tener todos los resúmenes de los estados financieros, tienes que tener el resumen de ratios financieros,
tienes que tener el resumen de asientos de operación, luego ajustes, luego otro resumen que se llama ajustes de cobranza dudosa de estimación y el resumen de balance constructivo. Esos son los resúmenes que todos ustedes tienen que tenerlo e imprimirlo. La persona que de repente no lo tiene, por favor me avisa. Samar, yo sé que a ti todavía no te paso ningún resumen, pero a todos los demás que están aquí, sí. Todos ustedes ya les he pasado los resúmenes. Si por ahí no puedes descargar algún resumen que te he pasado por WhatsApp, escríbeme con total confianza y yo te lo reenvío de nuevo para que lo puedas descargar y estudiar. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, nada. Pónganse a estudiar, por favor. Estudien, que ya no tenemos tiempo. Es lunes, pero tienen que prepararse bien para este examen, para que puedan aprobar. Ese es el objetivo. Cualquier duda, como siempre les he dicho, me pueden preguntar después de clase. Si estás revisando alguna clase teórica, algún resumen y algo no entiendes, con total confianza escríbeme, mándame audio, escríbeme lo que quieras y yo te respondo cuando esté libre. ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos, ya con ustedes nos vemos el miércoles o el jueves, ¿de acuerdo? Porque mañana no, mañana hago lo mismo que hoy. Ya me veo con ustedes el miércoles o el jueves para hacer la tercera PC. ¿Sí? Cuídense, estudien y nos vemos el miércoles o el jueves. Chao.